Hola, un cordial saludo. Soy María Luz Delgado, psicóloga. Abordo al ser humano desde un punto de vista integral, como la unidad que es, desde su mente, su espíritu y su cuerpo. Estamos aquí para compartir con ustedes experiencias maravillosas, porque queremos ser un faro de luz para todos ustedes, para que tengan herramientas y elementos. De lo que vamos a hablar hoy es cómo salir del miedo, cómo retirar el ego. Y Lady Oliet, es una amiga que viene caminando conmigo hace un poco más de 4 años en este trabajo espiritual y en este trabajo de transformación desde la mente, porque es necesario trabajar la parte psicológica para activar en luz pura la esencia, que es nuestra pureza máxima, nuestra sabiduría máxima. Entonces vamos a trabajar el ego y vamos a mirar cómo los miedos nos paralizan, nos limitan, nos incapacitan, no nos dejan ver la verdad, la realidad, no nos permiten encontrar caminos de solución. Entonces Lady nos va a compartir hoy algunas experiencias importantes para que ustedes las aprovechen también para sus vidas. Hola Lady, gracias por venir a compartir con todos nosotros tus experiencias. Cuéntanos, ¿en qué momento empezaste a hacer trabajo por tu ser? María Luz, muy buenas tardes, buenos días pues para todos. Esta experiencia de vida transformadora comenzó, como usted lo indica, por ahí hace unos 4 años. Estábamos familiarmente pues organizados en una empresa y María Luz tenía un consultorio en un barrio de Medellín que se llama San Joaquín, y en algún momento, no sé, llegué allá, alguien me la presentó, pero realmente yo ignoré ese llamado, porque venía hace mucho rato orándole a mi Dios cómo transformar mi ser, porque yo decía, yo no me gusto, no, lo que veo en mí a estos 46 años, yo no me sentía como agradable conmigo misma y con mi entorno, pues todo lo que hacía no era de bondad. Inicialmente fui donde ella para que conversara con una de mis hermanas que tenía también una situación, pero yo ignoré ese llamado. O sea, Dios me había presentado a María Luz y yo la dejé pasar, ¿cierto? Después de un tiempo ella partió, pues se fue a otro lugar y yo también me fui a otro lugar y llegó el esposo de ella, porque estaban trabajando con mi hermano un tema de los hombres, de los masculinos. A mí eso me pareció muy interesante y empecé con don Jorge, como se llama el esposo de ella. Perdón, ellos estaban trabajando cómo activar su creación. Eso. Para entrar en la unidad y salir de tanto ego que habita con mayor fuerza en el masculino. Y esta propuesta a mí me llamó, porque pues de todas maneras personas muy emprendedoras, empresarias, pero también con ganas de transformar su ser, y eso fue un llamado realmente, y ahí sí empecé el proceso. Les cuento un poco pues que realmente de los aspectos que más me desagradaban de mí era, no conocía esa palabra en el momento como tal, sino el ego, ¿cierto? Que es como la propia mentira que uno se echa para ir camuflando todos esos aspectos negativos. Y yo tenía arrogancias, miedos, muchos temores, muchas dudas. Me maltrataba de palabra, maltrataba a las otras personas, egoísmos. No, estaba como muy, mejor dicho, muy sesgada por una formación que seguía, pues en este caso, cobrándole a mi papá, pero tampoco había hecho nada por mí, buscaba, ¿cierto? Yo he profesado por temas sociales, pues la vida católica, la religión católica, pero yo iba a misa, oraba, ¿cierto? Pero no encontraba pues como el camino. Entonces, al presentarme don Jorge como todas las posibilidades, y dentro de esas posibilidades estaba pues María Luz con toda su experiencia de psicóloga clínica, pues que tiene más de 30 años de estar trabajando con seres, me gustó, muy complicado al principio. ¿Qué te pareció complicado? Derrumbar, tiene uno que desvelarse, tiene uno que quitar realmente toda la mentira que ha construido. Aceptar que no era tan perfecta como creía. Exacto, porque ese es el primer error, es que yo soy bien, pero todos los demás
están equivocados, ¿cierto? Entonces, y mi papá es culpable, y mi mamá es culpable, y no sé qué, todo el entorno es culpable, y nadie me comprende, y es que nadie me copia, entonces, ¿qué lenguaje? Yo estudié comunicación social y periodismo, y decía, pero si yo estudié esto, ¿cómo es posible que la gente no me entienda? Entonces, era arrogante, 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 y eso no, era muy malo, tanto para mi salud física, mental o espiritual, ¿cierto? Yo quiero, por ejemplo, que usted nos explique muy bien qué significa tener miedos, o sea, qué es el miedo como tal y qué es el ego como tal, para que las personas puedan comprender en qué momento uno, cuando descubre eso, es cuando sabe qué tan mal está, pero qué tan fácil es salir del proceso si uno se dispone. El ego viene de nuestros inicios de la creación. Cuando Dios Padre nos creó y hizo a todos sus hijos desde la luz, no un cuerpo humano, sino luz. Entonces allí nació que Dios Padre nos dijo, bueno, vengan pues hagamos la obra juntos. Entonces como ya aquellos hijos se dieron con toda la sabiduría, el conocimiento, el poder divino, dijeron, oh, usted nos va a decir qué hacer. No, no, nosotros ya vamos a hacer nuestra creación. Entonces Dios Padre dijo, su creación, pero yo se creado para hacer obra desde la luz. Entonces Dios Padre fue y miró qué era lo que los hijos que él haya creado iban a hacer según su creación, y él empezó a ver ese camino apagado que hoy vivimos. Soberbia, ira, envidia, rencor, sometimiento, codicia del poder, codicia del tener, autocompasión, ver cómo se aplastaba el otro, quién quería ser más que el otro. Entonces Dios Padre les dijo, mira, ese es el camino que ustedes van a crear. Entonces, allí hay dos caminos, el que yo les estoy mostrando, el de la luz, el del amor, el de la verdad, de la solución, el de la ayuda mutua, el hacer por ustedes, por muchos mundos del universo. Y entonces ellos dijeron, ¿tú nos vas a dar miedo? Déjenos hacer nuestra creación. Entonces Dios Padre dijo, bien, ahí nació el libre albedrío. Dijo, bueno, está bien, respeto el libre albedrío, pero ya les mostré el camino de la luz. Ahí empezó el ego. El ego es esa necesidad de imponer, de tener siempre la razón, les da mucha dificultad ceder cuando algo se les muestra. Cuando a uno se le muestra algo para mejorar, se enoja, critica, se enfurece, eso no es así, no se da el tiempo para quedarse en silencio, reflexionar, aceptar, transformar, porque si uno no acepta algo, no lo entiende, entonces no lo transforma. Entonces el ego es el engaño que uno se da para mantenerse en un mundo iluso y apagado, donde uno quiere ser el único y tener la razón en todo. Distinto a la humildad, que la humildad no es lo que se cree popularmente que es, ay, aquella persona no tiene economía, ay, tan humilde. No, eso no es ser humilde, eso es ser carente en la economía. La humildad es la verdad, entrar en la verdad, aceptar, reconocer y transformar. Y el miedo simplemente es lo que yo les decía ahora, el miedo es cuando yo no creo en mí, cuando le doy al poder al otro, y entonces el otro puede más que yo, entonces yo me aplazo, me apabullo y no hablo porque aquel va a reaccionar, no digo porque aquel que va a pensar, no hago porque entonces no va a estar bien, y ese es un miedo que paraliza y deja que no salga bien. Entonces, allí, Lady, por eso estamos aquí, porque estabas con tu experiencia del ego, y a ver, cuéntanos de tus miedos. Estábamos hablando ahora de que traías unos miedos inculcados en familia porque empezaste a rechazar al masculino, no estabas bien reconciliada con el femenino. Cuéntanos de esa experiencia. Mire, María Luz, lo más importante para mí en este momento era comprender mi ser interior, ¿cierto? Entonces, durante una época de mi vida no tuve a mi padre en compañía, es una ausencia, un abandono, así lo cimenté yo en mis neuronas, ¿cierto? No entendía por qué él no estaba, ¿cierto? Presencialmente, como correspondía como papá, ¿cierto? Y mi mamá tenía también una historia de maltrato de su hogar, y eso se manifestaba en nosotros, no al pegarnos ni nada, sino con palabras y poniéndonos información que no era pues bondadosa y conveniente. Y esto lo cargué durante mucho tiempo. Empecé a interiorizar con el hombre, con el masculino, pues un tedio,
¿cierto? Que los hombres todos son iguales, que los hombres no tienen la misma capacidad de creación que las mujeres, que los hombres todos son mentirosos, que los hombres todos son más lentos, o sea, una cantidad de creencias limitantes, y yo las establecí. Y eso me llevó durante toda la vida a no tener una relación sana con un masculino, porque siempre le estaba cobrando, o pensaba pues que en algún momento se va a ir, entonces no hacía bondad, no hacía vida de bondad, pues como con las personas que me había presentado Dios durante toda la vida, precisamente para sanarme, pero yo nunca lo veía, siempre quería estar imponiendo y maltratando. Entonces muchos de los mensajes pues que mi mamá nos transmitía, que nos decía de mi papá, igual fueron haciendo mucha mecha. Entender que son nuestros padres, que ellos tienen una historia y que yo puedo construir la propia, fue la mayor ganancia, porque tenía miedo a hablar, tenía miedo a expresarme, porque qué dirán, ¿cierto? Siempre me decían, es que el qué dirán, y el qué dirán, y el qué dirán, entonces yo nunca manifestaba como lo que sentía, sino que siempre me quedaba callada y eso me hacía apagada. Tenía miedo al futuro, ¿cierto? Porque es que no, mañana qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo planeo, cómo organizo, y eso siempre también lo llevé. Tenía miedo a hacer una familia, tenía miedo a casarme, tenía miedo a enfrentarme como a los nuevos retos. O sea, era tan controladora que si yo no planeaba el día de una manera perfecta y lo ejecutaba, me sentía fracasada al final del día. Tenía miedo de expresar mi feminidad, ¿cierto? De abrazar, de decir te amo, de decir te quiero, de ser cariñosa, porque no, porque tenía que estar imponiéndome y con una fachada pues que no era conveniente. Y todo eso me fue deteriorando mucho, mental, físicamente, espiritualmente, María Luz. Entonces, eso fue lo que sucedió durante este tiempo. Eso bueno, fue Lady, descubrir. ¿cómo trabajaste esa recuperación de tus creaciones del femenino? ¿Cómo trabajaste el liberar como ese falso concepto, creencia del masculino, y cómo te reconciliaste con él? ¿Y cómo lo vives con tu papá y con tus parejas? Entender que somos una unidad, ¿cierto? Tanto nuestra dirigencia como nuestra creación, tumbar la polaridad. O sea, yo era de una dirigencia absoluta, ¿cierto? Pero maltratante. La unidad es manejar de una manera armónica y equilibrada nuestro ser para poder entender la dirigencia y la creación. La dirigencia y la creación, ¿cierto? Los hombres y las mujeres tenemos ambas, ¿cierto? Y tenemos que trabajar la que más tengamos que mejorar para lograr esa armonía. Entonces, meditaciones, ¿cierto? Ya una oración mucho más constructiva, no la oración de la repetición, ¿cierto? No hacer un rosario porque sí, no hacer una oración diciendo, Señor, yo te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. No. Sino, no sabe qué está pidiendo. Entonces, Señor, como tú me conoces, entonces yo te pido, te pido, te pido, te pido. No, es una oración disponiéndose a que estas neuronas, nuestras células, todo nuestro cuerpo entre en armonía y en conjunción con la luz. Y eso se logra con disciplina, con perseverancia, porque fácilmente usted se sale, o porque de todas maneras tiene su educación de 40, 50 años y eso no se va a quitar de un día para otro. Hay que tener la perseverancia. Y si no es un camino, escoger otro camino. ¿A qué me refiero? Si hoy estoy orando de tal manera y yo no veo un resultado, entonces bueno, modifiquemos la oración o a través de María Luz pidamos asesoría para que vayamos encontrando un rumbo conveniente. Algo importante de la oración, lo que sucede es que cuando dices no una oración repetida, no quiere decir que no puedas orar 10 veces un Padre Nuestro, porque una oración, cuando uno la vive, la siente, cada palabra, realmente la oración o rezar, desde la bondad, desde el amor, no rezos de golpes, maltándose de latigazos, de culpa, eso no es de la luz. De la luz son oraciones de bondad, de armonía, de poesía, de abrigo, de agradecimiento. Entonces, repetir es hacerlo, puede hacer una sola y está repitiendo robóticamente, no sabe qué está diciendo, no sabe qué está sintiendo, no sabe qué está transmitiendo. Y la oración realmente sentida son destellos de luces. Cuando uno ora salen destellos de luces, uno no los ve, pero si uno está bien conectado es capaz de verlos. Y el cuerpo, entonces usted ora 10 veces oración Padre Nuestro, no repitió, son 10 destellos de luces, como un Padre Nuestro es una lucecita, dos es otra lucecita, o el otro es tercera lucecita, y entonces son muchas luces. Uno puede orar 1000, son 1000 destellos de luces. Mientras más destellos de luces hay, pues más ilumina el camino. Entonces
hay una falsa creencia en qué es orar y rezar, y por eso es que a veces no lo hacemos y creemos que, religión, qué pereza. No, no es religión. La religión es algo creado y construido por los seres humanos para encaminarnos por unos dogmas, unas condiciones. No, aquí no estamos trabajando en la religión, es el sentir con Dios sin ninguna creencia para que no nos limitemos y nos llenemos de miedos. Es el desarrollo de una verdadera espiritualidad. Cuando empezamos a orar, nuestro cuerpo, nuestros órganos empiezan a despertar a una luz. Se experimenta fisiológicamente mejor como energía más grande. Se experimenta también más serenidad, ¿cierto? Entonces la toma de decisiones es mucho más práctica, se desarrolla la dirigencia. O sea, hay un crecimiento, hay un entrar a una verdadera espiritualidad. Porque cuando uno ora, las neuronas se conectan y reciben esa luz, y la neurona es la conexión con el Dios Padre. Entonces inmediatamente es como un teléfono. Ora, se activa esa neurona y conecta a la parte celestial. Pero fuera de orar y rezar es muy importante porque da claridad, y cuando uno ora o reza se activan los códigos genéticos, también esa luz que uno trae desde Dios. Entonces esa es la oración, no es de la afuera. Cuando uno lo hace sintiendo, se activa también desde el cuerpo y desde allá hay conexión. Pero fuera de activar esa luz para que tuviera claridad, discernimiento, ¿qué otras prácticas hiciste? Porque de la parte psicológica, que te ayuda a entender tu ser para poder activar esa esencia que es la espiritualidad, la claridad divina, ¿qué otras cosas practicaste? Bueno, fueron unos talleres, ¿cierto? María Luz nos invita a practicar en unos espacios de retiro la interiorización del ser, ¿cierto? Y hay muchas técnicas. Una de ellas es la escritura, ¿cierto? No es escribirle un diario a Dios, Diosito mío, te amo, tal cosa. Él siempre está ahí. Es desvelar, es cuestionar. O sea, hoy, ¿qué hice de malo? ¿Cómo actué? ¿A quién le contesté mal? ¿Por qué fui irascible? ¿Por qué no fui pausada? ¿Por qué tomé una mala decisión? ¿Por qué llegó a mi pensamiento algo que no correspondía? En la noche debo evaluarme, ¿cierto? En el día. Evaluarse es sencillamente mirarse, ¿cierto? Desde una conciencia, y en esa conciencia escribir. Hoy fui grosera, hice esto, funcioné de tal manera, y proponer para el día siguiente que nada de eso exista. Pero espera un momento, Lady. Si escribes por la noche no es como un diario, como una descripción, no. Es escribir y respondiéndose. Dices, por ejemplo, ¿por qué fui grosera? Entonces ahí es donde empieza a identificar los miedos. Porque me dio miedo de que me quitaran de este lugar de poder, entonces me defendí. Y entonces en la defensa, las personas que son agresivas están defendiendo de algo que cree que le van a quitar un lugar. Perdón. Entonces es empezar a darse cuenta, no es decir, es que aquel me trató mal, es que aquel, la responsabilidad de aquel, es que aquel me hizo sentir. A uno nadie le hace sentir nada, uno siente lo que uno quiere sentir. Y depende de cómo uno esté en su pureza divina, lo trabaja en uno. Y si no está en pureza divina, lo descarga en el otro. Porque es que descargar en el otro es muy fácil. Es muy fácil. Porque es que la responsabilidad del otro, yo no tengo nada que hacer ahí. Es muy fácil. Yo no tengo nada que transformar. Sí. Entonces, es escribir en el día cada pensamiento, cada palabra, cada acto, pero observándose, entendiendo por qué vivió eso, por qué aquella persona me despertó eso que yo lo permití, y ahí qué pasa entonces para el otro día, cómo lo programa para el día siguiente. Y el día siguiente, entonces, bueno, yo tenía la práctica de leer, porque siempre es bueno poner o un post-it o algo visual, ¿cierto? Yo lo escribo y lo puedo dejar ahí en el cuaderno, pero en mi caso yo lo visualizaba. Por mi actividad tengo un espacio bondadoso, entonces yo lo pongo allí y digo, vea, mi propósito hoy es no tener este comportamiento, o si algún empleado me pregunta algo, responder de la mejor manera, o si mi papá me pregunta algo, no ofuscarme. Bueno, empecé a desarrollar ese tipo de práctica y eso fue reprogramando mi mente, no esperando el cambio, sino sintiendo y viviendo. Porque el cambio se da sintiendo el cambio. Sí. Disculpe, el cambio se hace en cualquier momento, cuando ya usted programe su mente, su corazón y todo su cuerpo en función de esa mejora, ¿cierto? Porque si usted dice, es que yo he escrito 5 días, y no, yo escribí casi un año. Compraba cuadernos bonitos, les ponía dibujitos, decía, este es mi manual para estar siempre conectada, ¿cierto? Y a veces tenía episodios muy desagradables, pero escribir me ayudaba
a deshacerlos, a deshacerlos, a deshacerlos. Es muy importante escribir porque es un movimiento del inconsciente, saca y plasma. Y cuando usted ve afuera dice, ah, ¿cómo así? Uno a veces piensa una cosa y cuando lo escribe sale otra. Entonces yo admiro mucho a Lady porque Lady fue de mucha perseverancia. Se veía, volvía a repetir esto. Entonces en la mañana se trabaja, voy a ser menos irascible, voy a ser más bondadosa en las respuestas. Por la noche mejoré el 50%, mañana lo vuelvo a hacer. Si en 3 meses todavía no ha cambiado, vuelve y empieza, y eso fue lo que hizo Lady. Eso le permitió transformación. ¿Cómo viste esa transformación con tu papá? Con mi papá es hermoso, vea, esta mañana me mandó un mensaje porque salí de la casa temprano y me dice, hola hija, bendecido día, te mando un abrazo, y todavía me emociona porque yo siempre anhelé eso, ¿cierto? Somos muy cercanos. El estar en contacto físico con él, en abrazarlo, ¿cierto? En sentir honestidad en mi ser para poder hacerlo, eso me encanta. Está muy pendiente de mí, ¿cierto? Es una persona muy sabia, descubrió su inteligencia, su capacidad de hacer a su ritmo. O sea, yo era tan irrespetuosa que yo quería que él se metiera en mi ritmo de aceleración y que podía ser muchas veces torpe, y él ahora me enseña tanto porque realmente eso me ayudó a mejorar la vida y a tener relaciones personales con hombres maravillosos que me ha puesto Dios y que he podido disfrutarlos y aprender de cada uno. Una cosa importante que me pareció bonita es que con tu papá no hablabas con él, no te gustaba, no te acercabas. No, y ahora ya lo haces, te acercas, ya te gusta hablar con él, ya lo entiendes, ya lo valoras. Compartir sin juzgar, compartir sin criticar, sencillamente entendiendo que él es un ser extraordinario y que yo no veía sino las cosas malucas, ¿cierto? Que al final resultaban siendo como las malucas que yo también tenía. Pero al desvelar todo eso, empieza el amor de papá hacia hija. Eso es bien importante, sanar todos los procesos de cura entre los papás y los hijos. Bueno, Lady, continuamos entonces. Nos estabas contando de esa maravillosa transformación que tuviste en asimilar, entender al masculino, de transformarlo igualmente con tu papá. Después de eso también tuviste un novio que tuviste una muy buena relación. Y reconciliarse con ese femenino en creación, no femenino en género, sino en la creación, en la ternura, en construir, en el reflexionar, en entender, en el disponerse a hacer. Cuéntanos entonces cómo fue ese sentir con ese papá y eso. Sí, María Luz, se despierta un fuerte amor hacia mi padre. Me da mucha alegría tener la oportunidad en la vida de encontrar todas las bondades pues, que él como ser papá tiene hacia mí y yo hacia él. De compartir, María Luz, es que los padres son formadores todo el tiempo y ellos son de darnos siempre mucha bondad, ¿cierto? Entonces, para mí fue algo bien importante dentro de este proceso. Bueno, ¿cómo haces o qué se debe hacer para mantener esa luz, esa transformación, que después no empiecen caídas y que entonces se regrese al estado apagado? Bueno, como les había comentado, pues tuvimos la oportunidad de realizar los talleres con María Luz durante un año, pero es uno al mes, ¿cierto? Entonces te quedan 29 días para hacer trabajo desde tu entorno, porque ahí es donde realmente empieza el reto, ¿cierto? Y es en la cotidianidad. Es un trabajo de toda la vida, es un trabajo cotidiano, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Estar reforzando siempre todos los contenidos pues, que se aprenden, estarse alimentando de la luz de Dios Padre, estar haciendo, ¿cierto? Desde la claridad y desde la verdad para que el ser encuentre una armonía, que es lo que todos queremos, no como el efecto yo-yo, pues que hoy amanezco bien y mañana mal. Y hay muchos momentos en que igual pues los males van a llegar, y es allí donde están las reales pruebas, el conversarse a sí mismo, puede ser frente al espejo, hacer manifestaciones de yo soy capaz, yo puedo hacer esto, ¿cierto? De establecer una información nueva, pero eso es de un trabajo diario y estarse evaluando. Entonces, si hay un resultado, hasta dónde llegamos, y si no, volver a hacer, ¿cierto? Entonces es hacer permanentemente, utilizando todas las herramientas, o escribiendo, meditando, orando, pues sea todo lo que hemos hablado, pero es desde la cotidianidad. Sí, es entonces como en la noche anterior se escribió lo que tengo que transformar. En la mañana mirar realmente qué voy a transformar y empezar a trabajarlo, tenerlo presente. Ideal sería tomar el mediodía 5 minutitos y mirarse cómo estoy yendo, cómo he avanzado,
en qué voy, cómo voy, y lo que falta irlo puliendo, para todo el día tenerlo presente y en la noche volverlo a retomar. Mínimo 3 meses seguidos, para que haya una real transformación, las neuronas lo reciban, las neuronas que son los mensajeros vayan y lo llenen a las células, los códigos genéticos, y empieza a haber una transformación psicológica, neurológica y de la esencia, la parte espiritual, que es activar esa sabiduría que es a la máxima expresión. Y María Luz, algo muy importante es nunca decirnos no tengo tiempo, ¿cierto? Es que no tengo tiempo, las carreras, los quehaceres, no. Siempre la creación hace todo lo que uno dispone en su mente. Para mí lo más difícil, yo tengo de oficio atender eventos y hacer preparaciones, entonces el momento del mediodía era como el más crucial. Pero nada, es que tengo que hacer mi oración, o tengo que hacer mi evaluación, tengo que mirarme, tengo que sentarme a contemplar qué es lo que está sucediendo, y más cuando he tenido actitudes que no han sido tan bondadosas en la mañana, ¿cierto? Entonces, muy, muy importante eso, y eso también lo logré haciéndolo. Maravilloso, es salir de la esclavitud del tiempo, que eso es lo que nos ponen los seres antagónicos, los seres oscuros que dicen, no puede, tiene otras cosas mejor para hacer. Perdón, entonces va parando y va dejando de hacer y no hace. Bueno, Lady, sí, trabajamos un libro muy importante. Cuando hablamos de Dios Padre, todos tenemos una misión muy importante en la tierra, absolutamente todos. La mía es, además de ser psicóloga y hacer obra por la humanidad, tengo la conexión directa con los seres del cielo. Dios Padre se conecta conmigo por medio de mi cerebro, Él me dicta la información para la humanidad. En este caso me lo ha dictado y está plasmado en 8 libros. Uno de los libros que se trabajó con Lady no, con muchas personas, que allí estaba Lady, es este libro que ella lo trae para seres humanos, despertar vuestra luz divina para que no seáis objeto de manipulación por medio del pánico. O sea, es que no nos dejemos mover, ni intimidar, ni manipular por el miedo de ningún orden, ni en la familia, ni en los amigos, ni con su esposo o esposa, ni con las noticias, nada. Es aprender a manejar eso. Ese libro es un manual. Ahí te explica paso a paso, te guía, te acompaña, te ayuda, es de práctica, es de hacer. Entonces, ese fue el libro que trabajamos y que Lady lo sigue haciendo y que nos da una herramienta inmensamente importante, nos da éxitos. ¿Qué me hablo? ¿Qué me digo cuando tengo miedo? ¿Qué me digo cuando tengo duda? ¿Qué me digo cuando se me está acabando la voluntad? Para fortalecerse y no dejar de hacer, porque cuando yo estoy avanzando y devuelvo y avanzo y devuelvo, a veces hago más daño, porque los códigos genéticos, cuando me devuelvo, se activa esa información más apagada, el estado inconsciente se activa más apagada, y después dice, pero ¿por qué estoy así si venía haciendo trabajo? Porque sacó más miedos. Entonces hay que mantenerse en la línea de la transformación y no permitirse devolverse. Clave, trabaje el ego. ¿Qué es trabajar el ego? Admita lo que le diga, no se revele tanto cuando le... No, es que lo que yo digo, no, es que es así, no es como yo lo diga. No, eso es un ego muy absurdo, que no, si usted no acepta ese pedacito, no avanza, vence al ego. ¿Algo más que decir, Lady? Bueno, como lo ha comentado María Luz, es una herramienta de práctica diaria, ¿cierto? Yo no lo tengo refundido en el nochero, ¿cierto? O lo que hacemos es soler ir a los seminarios y después llegar y decir, ay, tan bonito todo, y dejar estas herramientas pues como guardadas. Hay que visibilizarlas y trabajarlas diariamente. Eso es un paso a paso, ¿cierto? Cuando tengo alguna dificultad siempre encuentro una respuesta, porque está diseñado para desvelar todos los miedos, especialmente la meditación, para quitar los miedos y las intranquilidades. Hombre, si yo tengo algo intranquilo con mis hijos, con mi esposo, con mis papás, con mis hermanos, con mi entorno laboral, con mi entorno que corresponda a mi trabajo, pues igual aquí voy a encontrar las soluciones para eso. Hay que hacerlo con disciplina. Realmente funciona. Lo que dice María Luz es un libro dictado por Dios Padre y debemos tener la convicción de que así es. Allí empezamos a hacer obra por nosotros. Bueno, entonces cuando hablamos de Dios Padre, vuelvo y les digo, no hay religión. Siempre reitero porque hay una falsa creencia. Hablas de Dios, ¿qué religión es? Rezar, qué pereza. No, hay una falsa creencia allí. Entonces es muy importante transformar eso. En otra oportunidad le pedimos el favor a Lady que nos acompañe porque tiene otras muchas experiencias que contarnos.
Ha trabajado un estado de salud muy importante que lo ha podido trascender, de un mioma en su útero, trabajando también su circulación, ha tenido allí grandes logros en la salud con su trabajo psicológico y espiritual. Entonces, bueno, muchas gracias. Les queda toda esta información para que ustedes entonces lo trabajen, lo vivan, lo sientan, lo disfruten y recuerden, tengo una página que se llama www.despiertatuluz.com. Allí hay una información maravillosa de muchas enseñanzas. Aprovechenla. Muchas gracias. Muchas gracias.